Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a Yidishlandia, esta sección sobre los judíos del este de Europa, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, Jorge, ¿qué tal tú? Muy bien. Hoy para hablar de un personaje, últimamente tenemos muchos personajes rusos, pero la mayoría eran ligados a temas políticos, revolucionarios. Este también está ligado de alguna manera a eso y de eso hablaremos, pero también es un artista. Y su apellido no suena muy ruso, suena bastante judío, ¿no? Sergei Eisenstein, o como se pronuncia en ruso, que no sé. Eisenstein. Muy bien, pues, ¿quién fue y qué vinculación tenía con el mundo judío? Porque tampoco era de una familia muy ortodoxa. Sí, evidentemente, Eisenstein nació el 24 de enero de 1898, según el calendario nuestro, en la ciudad de Riga. Su padre, Mikhail Osipovich, o Mikhail Yosefovich, como le queramos llamar, era un ingeniero originario del distrito Vasilievsky de la ciudad de Kiev. Pero la madre, Yulia Kanievskaya, evidentemente no era judía, sino que era una típica ortodoxa rusa, también, curiosamente, hija de mercaderes. Ahora, decías que el padre era ingeniero. Sí. O sea, para que un judío fuera ingeniero a estas alturas del siglo XIX, no cualquiera, ¿no? Exacto. No, yo creo que ellos tuvieron la posibilidad de trasladarse además a una ciudad que nunca estuvo metida en la zona de demarcación judía dentro del Báltico, como fue Riga. Eisenstein nació en la ciudad de Riga, que tampoco pertenecía a la zona de demarcación judía, con lo cual o bien el padre o pueden que incluso los abuelos compraron el documento que en ruso se llama Vidna Жительства, o en español diríamos un permiso de residencia que se daba a los judíos con talento en aquella época o con dinero para vivir en las ciudades rusas a fin de contribuir al desarrollo de la economía de estas. Y también seguramente fue de los seleccionados en este numerus clausus que había en las universidades que permitían solo una pequeña cantidad de judíos. También, estudiar. sí, claro, evidentemente el padre superó no solamente los problemas que tendrían con la residencia, sino también, evidentemente, como muy bien apuntas, Jorge, el problema del numerus clausus, que hay que decirlo aquí en petit comité, existió incluso hasta en la misma Unión Soviética hasta el año 91. Que son muy poca gente, no lo sabe. ¿Con los judíos? Con los judíos, claro. O sea, no, si eras judío no te dejaban entrar en todas las universidades y había demasiados. Exacto. Y además, no solamente en universidades, sino que hay toda una serie de chistes judíos rusos dedicados a la relación entre rusos y judíos en el ambiente laboral. Bueno, vamos con Eisenstein, que por el apellido tampoco esta gente, o sea, tiene un sonido que es ashkenazí, pero más del oeste, más alemán parece el origen, sí, ¿no? Aunque polaco, en no sé. definitiva el apellido original era Eisenstein. Sí, con bueno, pero eso mucho es la pronunciación, son las variantes. Claro, no, incluso la escritura con Z. Sí. O sea que es polaco, ¿no? Puede ser de origen polaco, o sea, origen alemán, polaco y luego después ya a Kiev. Es un recorrido bastante común, como hemos visto en otras emisiones, ¿no? Desde el siglo XI. Lo interesante de Eisenstein es el hecho de que recibe una educación súper esmerada, porque además
hay que decir que tanto el padre como la madre trabajan, con lo cual en aquella época, para que se haga una idea, el oyente tenían una capacidad adquisitiva extraordinaria. Con lo cual, Eisenstein, aparte de la educación que recibió en su casa, estudió en el Centro de Estudios Real, no imperial, curiosamente, sino real, de Riga, todo lo que era la enseñanza habitual de un joven ruso durante aquella época. Uh-huh. Y además, curiosamente, Eisenstein aprendió en los 12 años que estuvo en ese centro, más o menos, inglés, francés y alemán, lo cual evidentemente no era muy normal para aquellos años, sobre todo el tema del inglés. Lo interesante fue que esa época escolar, sobre todo la época de la infancia, él en sus memorias cuenta que fue una época un poco bastante triste, sobre todo por el proceso de divorcio que tuvieron los padres, que duró desde 1908 a 1912, tras un viaje que había hecho la familia a París en el año 1907, coincidiendo con la primera revolución rusa. El divorcio, evidentemente, supone que Sergei se queda a vivir con su padre y que a la madre solamente la puede ver 2 veces al año, en Navidades y en Pascua. Uh-huh. Hay que suponer que algo pasó en París con la madre para que el padre se quedase, o era lo habitual que los hijos en una separación se quedaran con los padres. En aquella época era normal que se quedaran con los padres, porque estamos hablando de un régimen patriarcal, claro. donde según el Don Mostroy, el código de la Casa Rusa, el patriarcado estaba consagrado como la línea educacional y de gobierno de la casa. Vamos, la mujer prácticamente jugaba un papel decorativo, aunque en este caso, pues Yulia Kanievskaya fue no solamente una mujer trabajadora, sino luego, justamente a raíz del divorcio, se muda a San Petersburgo y allí se coloca a trabajar en la bolsa y empieza a vivir no de la pensión del marido, sino curiosamente de operar con los valores de bolsa, como si fuera un broker actual. La pena es que le duró muy poco, porque la Revolución Rusa, supongo que la bolsa no era compatible con ahí sí que no fue, como decimos en español, la bolsa o la vida, sino que diríamos la bolsa y la vida. La bolsa y la vida. Muchos casos. Pero sigamos con Eisenstein. Lo interesante de Eisenstein es que ya cuando termina los estudios ingresa en el Instituto de Ingeniería Civil de San Petersburgo, porque su padre quería que fuese que siguiera la tradición. Arquitecto. Ah, arquitecto. Sí. Bueno. Y entonces, pues todo fue muy bien, aprueba 2 cursos, y cuando llega el tercero, pues tenemos la Revolución de Febrero. Con lo cual el joven Sergei se alista en la milicia del ejército del instituto y participa en la Revolución de Febrero. Y cuando llega la Revolución de Octubre, pues en el año 18 se alista en el Ejército Rojo, con el cual, por cierto, hace 2 viajes muy interesantes en los famosos trenes de propaganda
y de alfabetización que empieza a poner en marcha el gobierno soviético en aquella época para luchar contra el analfabetismo, y por una parte recorre todo el noreste de Rusia y el curso medio del Volga, y por otra parte recorre todo el noroeste de Rusia, es decir, las ciudades como Veliki Luki, Vitebsk, Polotsk. Bueno, todos esos sitios a los que no se va de vacaciones. Exacto. Y que además es muy interesante porque le pilla también la guerra ruso-polaca del 18 al 20, con el régimen de Pilsudski por un lado y por otro con el Ejército Rojo. Entonces, en esta época, Eisenstein va a estar en la ciudad de Minsk destacado, donde va a conocer a un filólogo de japonés que le va a hacer que se interese precisamente por la lengua del imperio del Mikado a partir de este momento. Evidentemente, la guerra ruso-polaca termina con el famoso desastre del Vístula, que se produce porque Stalin y Voroshilov se niegan a apoyar al mariscal Tukhachevsky con los ejércitos de Lvov y poder tomar Varsovia, y es lo que los polacos llaman el milagro del Vístula, donde consiguen derrotar a orillas de este río, cerca de Varsovia, a los rusos, con lo cual también Eisenstein se tiene que volver esta vez a Moscú. Llega allí con la idea de trabajar por un lado de traductor y por otra de ingresar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército Rojo, que sería la futura Academia Frunze, a partir del año 24, donde se formarían todos los grandes oficiales, no solamente de la Unión Soviética, sino también de la República Alemana de Weimar, que luego serían los oficiales nazis que invadirían la Unión Soviética y de muchos otros países. O sea que iba de pronto de arquitecto, pasó a carrera militar. Pero no entró en la academia, evidentemente, porque para entrar ahí había que ser algo más que judío en aquella época. Ahí se encuentra también otra vez con un número clausus importante, por lo cual pues no le quedó más remedio que meterse en el Círculo Estatal de Dirección creado por Meyerhold. ¿Y eso que era? ¿Dirección de cine? Vsevolod Meyerhold es un director de teatro ruso famosísimo, de origen alemán luterano. Y este fue el que creó toda la base de la dirección teatral en aquella época, de donde salen también, entre otros, por ejemplo, a ver si otro día hablamos, El Habima. El Habima. Sí. Eso sería fundamental también para comentarlo. Con lo cual, Eisenstein se mete ahí. Pero era teatro de momento. Sí, se mete por un lado a pintar decorados, por otro lado a hacer de escenarista los trajes, y luego finalmente le ponen a dirigir una obra de Smyslevich llamada Para todo inteligente hay una simpleza, o para todo sabio hay una simpleza, diríamos en español, y lo hace de tal manera que al final acaba dirigiendo la obra. Pero eso no es lo importante. Así se está hasta el año 23. Lo importante es que en el año 23 le encarga el gobierno soviético que adapte al ruso la película de Fritz Lang, El doctor Mabuse. Con lo cual hace un guión, hace un montaje especial, y la película se estrena en el año 24 con el título en ruso de La podredumbre dorada.
a partir de ese momento... ¿Y cómo es que dan con él? Porque se lo recomienda a este director alemán. Meyerhold, Sí. claro. Entonces, a raíz de este momento y de este montaje, él plantea al gobierno soviético una serie de 7 películas en las cuales se haría un ciclo llamado de la clandestinidad a la dictadura. Yo no sé cómo le dejaron pasar ese nombre, pero lo metió. No, hombre, estaba Lenin, o sea que Claro, le gustó mucho lo que dijo. Le gustó la idea genial, de lo cual Eisenstein presenta ese proyecto de 7 películas recogiendo toda la historia del bolchevismo y la aprueban curiosamente una que se llama El año 1905, que tampoco sale a la luz con ese título, sino que será mundialmente conocida Lo puedo decir como... yo, Sí, Acorazado Potemkin. exacto, es decir, el acorazado Potemkin, aquel que se levantó en contra del zarismo y apoyando la revolución del 5 en Odessa. Y esos son todos los acontecimientos que narra Eisenstein en su primera película, una película que luego no solamente tuvo un gran impacto en la Unión Soviética, sino también en el extranjero, llegando durante muchos años a ser considerada la mejor película de todos los tiempos. Pero aparte contaba, perdóname que me interrumpa, no solamente que era joven, apenas había dirigido una cosa, sino que supongo que el gobierno le dijo, ¿tú cuántos extras necesitas? ¿500,000, 2 millones? Porque cuando los soviéticos hacían algo de propaganda del Estado, pues ponían absolutamente todos los medios a su disposición, con lo cual estas escenas que hoy en día se hacen con ordenador para que parezcan que hay 1.000 personas, él las hacía con 1.000 personas. Claro, evidentemente, la escena, por ejemplo, o la secuencia, mejor dicho, de la escalera de Odessa, ahí participan 200 o 300 personas, entre soldados y civiles. Sí, sí, sí. Y además es gente que no es profesional en ninguno de los conceptos de la palabra. Además es muy curioso porque yo creo que toda la técnica cinematográfica que se emplea en esa película, yo creo que precisamente viene derivada, según mi modesto entender, de 3 fuentes. Por un lado, la intolerancia de Griffith, por otro lado, el doctor Mabuse de Friedlands, y otra película también de un director judío muy interesante alemán, que es El Golem de Paul Wegener. Sí. Es decir, porque Eisenstein juega en esa película con todos los claros, las sombras, y sin embargo ya va acercando los primeros planos, que eso sí que es una novedad muy interesante del propio Eisenstein, aparte del papel que juegan las masas en la película. Pero y aparte otra cosa que no sé si tiene que ver con este momento o será posterior, pero Eisenstein, aparte de dirigir, se convierte en uno de los primeros y más importantes teóricos del lenguaje cinematográfico. Sí, todo eso va andando, no te preocupes, Sí. pero primero, antes que llegar a eso, tendrá que filmar en 1927, octubre, una película dedicada al 10º aniversario, aniversario de la Revolución, Sí. que además también tiene un impacto muy grande en el extranjero, en un momento en que las relaciones en el año 27 entre Trotsky, Zinoviev, Bukharin, Stalin, etcétera, pues ya vimos cómo era. Sí, ya estaban esperando a ver qué pasa con Lenin. En programas anteriores. Entonces, aquí lo importante es que Eisenstein se proyecta como no solamente un director soviético, sino un director con éxito a nivel internacional. Y es precisamente después de octubre, al año siguiente, en el 28, cuando Eisenstein empieza junto con Alexandrov y el cámara Tissé a hacer un viaje por toda Europa occidental y central, desde Alemania hasta la Gran Bretaña, llegando incluso a dar una conferencia sobre teoría del cine precisamente en la Universidad de Cambridge, y al año siguiente se va a Suiza en el 30
Y allí con Tise presentan un documental de este último sobre la cuestión del aborto que se llama La pena y la alegría de la mujer, que es un documental bastante poco conocido para el gran público español. Uh-huh. La fama de Eisenstein es tal que lo invita a la Paramount a hacer una película sobre la tragedia americana, que es el título de la novela de Theodor Dreiser. Sin embargo, la Paramount lo tiene allí en Estados Unidos. Empieza a rodar la película y al mes los de la Paramount, asustados del guión, le dicen que cancelan el contrato y que se olvide del tema. Entonces lo que hace él es dice, bueno, ya que estoy aquí, voy a coger y voy a filmar una película que se llame Que viva México, basada en el libro México Insurgente de John Reed, que había sido el que había escrito también el comunista americano Los 10 días que estremecieron al mundo. Uh-huh. Y llega a rodar con Tise la friolera de 75.000 metros de película, que no sería estrenada hasta que Alessandros la cogiera en el año 79 y la ordenara y la estrenara en Moscú en aquellos días. Uh-huh. Stalin lo llama a Moscú en una de esas llamadas que hacía y que muchos iban y no volvían. Tuvo más suerte. Lo llama y lo pone a enseñar cine en el famoso Instituto Estatal de Cinematografía, conocido en ruso como VGIK, donde han estudiado todos los mejores directores que ha habido, soviéticos y rusos hasta la actualidad. Y ahí es donde escribe su primer libro, que se llama precisamente Dirección, con todas las clases que da. El gran éxito a nivel interno le llega a Eisenstein en el 35, de nuevo con el cine sonoro, con El Prado de Bierzin, que no es nada más y nada menos que la historia de un chequista, Rzyzewski, y todo el problema de la colectivización que se había producido en la Unión Soviética durante los años 30 y la historia de Pavlik Morozov. Y aquí ya seguimos, pasa. Y rueda Alexander Nevsky, la película del príncipe de Nóvgorod, que lucha contra los caballeros de la Orden de Livonia, que es un preludio claro de lo que va a pasar 3 años después con Alemania. Lo hace también con el asesoramiento de la historiadora Tchaikovsky, que le concede a Stalin el premio Lenin. Y luego, fundamentalmente... Y ya es sonoro esta película. Sí, esto es sonoro ya. Y además aquí tenemos la suerte de que Eisenstein y Prokofiev trabajan juntos, y la música de Prokofiev en esta película es impresionante. Sí. Vamos. Y luego ya la consagración definitiva, y lo mejor que hace es del año 41 al 45, Iván el Terrible y la conjura de los boyardos, para la cual en principio había presupuesto para 3 películas, pero Stalin, cuando vio ya Iván el Terrible, le pareció muy bien, dijo que era fenomenal, que era genial, le hicieron artista emérito de la URSS, pero cuando vio ya la segunda no le gustó tanto, cuando vio a Cherkasov, el Nikolai Cherkasov, el actor de cine, que luego haría de Don Quijote, por cierto, en el año 57, y los juegos de blanco y negro que hace Eisenstein, imitando un poco, no sé si habéis visto la película, incluso a Ciudadano Kane, de Orson Welles. Stalin dijo que no había tercera película. Se acabó. Ni en broma. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, Eisenstein siguió escribiendo sus memorias, y justamente cuando estaba haciendo un artículo sobre el cine en color, el 11 de febrero de 1948 falleció de un infarto, con lo cual, pues lamentablemente, el mundo entero perdió no solamente a uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, sino, como tú muy bien has dicho, al Stanislavski de la teoría cinematográfica. Muy bien, con esta biografía a toda pastilla, porque tanta obra, tanta creatividad, es muy difícil
de resumir y condensar. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral, Dios por mediante, esta gracias a ti y a los clase oyentes. sobre los habitantes de Yidishlandia. Muchas gracias, Jorge. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.